¿Va? ¿Dónde quedó? Ahí está grabando. Ya. Ya, chicos, vamos a retomar más o menos donde quedamos la clase anterior que habíamos terminado de ver. eh, Ventajas y desventajas un poco de la caja negra, caja blanca y cómo debería quedar. Bueno, ya deberíamos ver sobre el tema de la codificación para que les quede un poquito más claro y para que vayamos entrando ya más de frentón en materia con respecto a lo que ustedes tienen y mejoras que podríamos tener. Bueno, necesito tener código para comenzar a ejecutar el proceso de testing. Eh, sí, no. No sé por qué código. Eso me llama la atención. No sé por qué dice eh, si es que necesito código para poder empezar a gestionar esto. Porque el proceso, insisto, el proceso de para ejecutar un... No es que yo necesite un código, necesito por lo menos un módulo que probar, el cual se puede, insisto, probar en paralelo. Dice las pruebas unitarias y de integración no pueden comenzar hasta que no se disponga de componentes de sistema ya construidos. No que yo necesite código, necesito un módulo construido para poder probarlo. Lo mismo ocurre con las pruebas de implantación y las pruebas de aceptación. Insisto, no es que yo no necesite código, necesito que esté construido. Para construirlo sí se necesita el código y ahí recién puedo hacer el testing. O sea, respondiendo a la pregunta anterior, necesito el código para comenzar a ejecutar el proceso de testing. Yo diría que sí, pero no es que necesite el código, insisto, necesito el módulo terminado para poder hacer la prueba como corresponde. Dice, sin embargo, la planificación de las pruebas se pueden comenzar antes del sistema esté terminado. Y insisto, y aquí es cuando volvemos a lo que habíamos hecho con a lo que habíamos, insisto, a lo que habíamos visto en, en la metodología. Lo bueno es que las metodologías ágiles, o las dos que nosotros revisamos que eran de las más usadas, tanto Scrum como XP, empiezan con las pruebas antes de. Empiezan a definen qué pruebas se van a hacer para cada software o para cada historia de usuario, en donde las pruebas van al reverso de cada historia. Cada historia tiene por el reverso un, una prueba, por lo menos, a lo menos una. Deberían ir un par, ¿cierto? Y esas están definidas desde un comienzo. Y ahí se planifican las pruebas en virtud de cómo vaya avanzando y cada sprint que vaya teniendo. ¿Ya? ¿Qué se perdió? Ahí sí. De aquí viene en base, ojo, en base a quién esté haciéndolo, es quien hace la prueba. Dice las pruebas de implantación o pruebas unitarias, dentro de la implementación se hacen las pruebas unitarias. ¿Y quién hace esa prueba? El desarrollador mismo. El diseño componente y las pruebas de integración lo hace el mismo desarrollador junto con el ingeniero de prueba. Pero el ingeniero de prueba hace la prueba de sistema y la prueba de implantación. En donde que eso es lo que se van verificando y se van analizando cosas. Porque primero hay una verificación de que corresponde hasta la prueba de sistema. En la implantación hay una validación y después viene una aceptación por parte del cliente. El cliente es el que dice si el software está funcionando bien o no. Puntualmente, eso. ¿Ya? Tengo el, tengo el equipo medio pegadito. Como el objetivo de la prueba de sistema es comprobar que todo lo que se está desarrollando cumple con los requisitos del sistema, la planificación de estas pruebas y de la definición de los casos de prueba puede comenzar tan pronto como estén disponibles las especificaciones funcionales. O sea, cuando me digan qué es lo que quiere. O sea, después de hacer el levantamiento de la historia de usuario y poder identificar qué cosas va a hacer cada uno o qué cosas va a tener cada cosa, cada parte, cada historia de usuario, a qué funcionalidad va a apelar, nosotros ya podemos empezar a planificar nuestras pruebas. Ojo, ¿qué pruebas se van a hacer y cómo se van a hacer? Pero no cuándo, porque eso tiene que verse una vez que haya reunión, en la reunión donde vayamos priorizando estos historiales, estas historias de usuario y las podemos colocar dentro del cronograma en donde vamos a ver directamente aproximadamente en qué split o en qué iteración
se va a realizar esa prueba. ¿Ya? Dice la planificación y definición de las pruebas del sistema en las primeras fases de desarrollo, cuando aún se realiza la elicitación de los requisitos, es decir donde nosotros recién estamos, estamos recién tomándolo y haciendo un análisis de alto nivel, ¿ya? Esa cuestión, insisto, ahí nos permite encontrar errores, omisiones, inconsistencias y sobreespecificaciones, es decir, cosas que estén más que especificadas, que estén especificadas dos veces o que sean redundantes. ¿Se entiende? En los requisitos funcionales, cuando aún se es fácil y económico corregirla, porque hay solamente borrar algo o podría ser cambiar algún tipo de apreciación, pero no es más que eso. ¿Ya? A eso apela, a eso apunta. ¿Ya? En los requisitos funcionales, cuando aún es fácil y económico corregirla, ¿cierto? Ya que el costo de eliminar defectos aumenta a medida que aumenta el tiempo que transcurre entre la introducción del defecto y su detección. O sea, mientras más rápido detectemos un posible error o defecto, va a ser mucho más económico para todo el mundo en cuanto a tiempo, plata y los recursos que sean necesarios. ¿Por qué? Porque básicamente no es que vaya a permitir, sino que va a dejar, por decirlo de alguna manera, en evidencia, ¿cierto? Va a dejar en evidencia qué cosas debería tener y qué cosas no. ¿Cuándo? En el tiempo. ¿Qué cosas debería tener lista? Si yo la detecto al comienzo, hasta ahí debería estar listo y es todo esto que recorrí, ha sido mi pérdida. Pero cuando llego al siguiente punto, al siguiente nivel, ya tengo más tiempo de recorrido y hay más cosas entre medio que ya se hicieron. Por eso, mientras antes se detecta mejor. Pero hay cosas que es medio imposible detectarlas de buenas a primeras. Hay que esperar que madure y que haya un proceso de maduración de por medio. Para que el proceso de prueba del sistema sea eficaz, debe estar integrado dentro del propio proceso de desarrollo y debe realizarse de manera sistemática, minimizando el factor experiencia o intuición. Aquí es donde nosotros entramos con no digamos con ambigüedades, pero con partes con respecto a la experiencia del que hace la prueba, ¿ya? Porque dice dentro del propio proceso de desarrollo y debe realizarse de manera sistemática, minimizando el factor de experiencia e intuición. Por eso la experiencia no es que no tenga que ver, sino que tiene que ver en la implementación y en la generación de la prueba, del proceso de la prueba. Cuando se va a hacer, ahí hace falta la experiencia para poder confeccionarla, porque para realizarla o para echarla a andar, debería ser capaz de echarla a andar cualquiera sin ningún problema de experiencia o intuición, dejándolo aparte. ¿Se entiende? La intuición jamás entra así como diciendo, sí, yo creo que anda bien. No, eso no. Esto se puede conseguir a través de metodologías que guíen el proceso de desarrollo de pruebas de sistema a partir de requisitos funcionales. ¿Yep? Dice, otro tipo de pruebas para complementar el proceso son la interfaz de usuario, la performance, carga, estrés, volumen, configuración e instalación. ¿Ya? Si se fijan, son bastantes. La prueba de interfaz de usuario en control más mucha combinación igual pruebas. Las pruebas de usabilidad es una forma de testing en donde nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que no se confundan las instrucciones, en donde yo tenga lo suficientemente separado el módulo y que me permita ver que tengo más de un área de trabajo. Si se fijan, esa pantalla tiene bastantes cosas entre medio. Nosotros tenemos que ser capaces, al momento de ver una pantalla de ese tipo, ser capaces de ver qué tan intuitivo es todo esto y qué nos permite hacer y qué cosas no. Básicamente va por ese lado. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, lo siguiente. Sí. Estado de los modelos, modo ventana,
menú, tamaño estándar de los controles, redacción. Básicamente eso es lo que nosotros tenemos que entrar a revisar cuando vamos a ver este tipo de monitos, por decirlo de alguna manera, porque nosotros vamos a ver un diseño y tenemos que ver qué tan funcional es, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, en dispositivos móviles, ya que los menús son más pequeños, son más minimalistas y muy iconográficos, así que hay que ver qué tan aceptado es o qué tanto el icono es intuitivo para el usuario. ¿Ya? Tamaño de las ventanas, ubicación, velocidad en la cual se echan a andar las ventanas, cómo trabaja de un lado a otro, eso hay que verificarlo de buena forma. ¿Ya? La prueba de performance, o sea, de desempeño. Tiempo de respuesta, agregar una cuenta en 3 segundos, actualizaciones múltiples de la base de datos, concurrencia de múltiples usuarios. O sea, ver cómo se echa a andar y qué tan efectivo es, guardando un dato, consultando un dato, trayéndome una foto, eh, eh, haciendo un análisis y entregándome un resultado de, por ejemplo, de una estadística de un curso, de sus notas, cosas de ese tipo se pueden hacer y son, ojo, y son completamente medibles, son cuantificables y son de alto valor cuando estamos haciendo testing, aunque sean, insisto, en ocasiones llegan a ser de apreciación más cualitativas que cuantitativas. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pruebas de estrés. Básicamente esta cuestión es tirarle carga encima, así en buen chileno, es tirarle carga encima, más de la cuenta, en cantidades bastante fuertes, para ver cuánto soporta y cómo se va a desempeñar. Solamente eso. ¿Ya? No hay problema. Encontrar errores debido a la escasez de recursos, falta de memoria, espacio en disco, ¿ya? Estresar la máquina poniéndole más carga de trabajo para ver cómo se desempeña. Encontrar errores debido a la existencia de recursos compartidos, recursos del sistema, bloqueo de base de datos, ancho banda de la red, que se puede. ¿Se entiende? Ese tipo de cosas se pueden implementar, se pueden ver de buena manera y nosotros podríamos ver qué tan estresada queda la máquina con respecto, por ejemplo, cuando le falta un recurso, o cuando un recurso le está escaseando, dígase espacio en disco. ¿Ya? Ese tipo de cosas a eso se refieren con pruebas de estrés. A una página web, por ejemplo, conectarles 200, 300 usuarios de manera simultánea, cómo se comporta. A eso se refiere con estrés. Pruebas de volumen, como dice ahí, someter al software a grandes cantidades de datos para ver si el sistema falla al llegar a los límites para los cuales fue concebido. Es decir, saber hasta dónde va a dar y ver si queda un poco más, o a lo mejor está dando un poco menos, o a lo mejor ni siquiera sabemos cuánto da y nosotros queremos comprobar hasta cuánto da esta cosa. Verificar que el software se comporte amigablemente con el usuario al aproximarse a los límites. ¿Se entiende? Por ejemplo, agregar un registro de 1.000.001 para un sistema desarrollado que soporta 1.000.000 de registros. ¿Va a soportar ese 1.000.001? No sé si se entiende eso, chicos. Insisto, con eso nosotros estamos hablando de una prueba de volumen, en donde estamos pasándole grandes volúmenes de información, los cuales se van a los cuales vamos a ver cómo lo maneja el software. ¿Ya? Es una prueba de volumen. Tenemos la prueba de configuración, como dice ahí, compatible con X video driver, es decir, es compatible con un tipo de video. ¿Ya? Con un tipo de video le guardo un driver o un protocolo. Conexiones de red, si que esa conexión de red es soportada o no. ¿Ya? Cuando tengo clientes de aplicaciones y servidores, ¿ya? Nosotros vamos a ver cómo es la configuración de eso, hace que se conecten de buena manera y hacen que, por ejemplo, en este caso, la conexión de video sea fluida, ¿ya? De acuerdo a un driver o un manejador o un protocolo estándar. A eso se refiere. Pruebas de instalación. Ver si la instalación
A mí me ha pasado un montón de veces ver si el software que estoy instalando funciona o no funciona. Y funciona bien. ¿Ya? Nueva instalación, actualización de una instalación personalizada adecuada. Ver si el PC está bien conectado y ver si la configuración de la red en la cual el PC está configurado, o ver la configuración de mi dispositivo Android para una red particular funciona de buena manera. Ver si el dispositivo móvil tiene algún protocolo de filtrado de información, o ver si el protocolo móvil va a tener restricciones dependiendo de si está en 3G, 2G, 4G o 5G. Ese tipo de cuestiones hay que tenerlas claras, y esas son las pruebas de instalación. Cuestión de que nosotros tener claro que el software que estamos instalando se va a instalar de la mejor manera posible y ver las posibles restricciones. Por ejemplo, no instalar un software mientras otro esté instalado porque tienen que ir en conflicto entre ellos, por ejemplo. ¿Ya? Ese tipo de cosas, ojo, no es poco usual, pasa. No, hasta aquí nomás. Esto lo dejamos, insisto, lo dejamos hasta aquí. En este caso, lo dejamos hasta aquí por ahora. Bien, chicos, volviendo un poquito, retomando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a ver la parte más práctica. Si se fijan bien, tengo abierto solamente un documento de Word, en donde ¿qué es lo que vamos a ver? O qué es lo que vamos a confeccionar. ¿Cuál es la idea? Que empecemos a ver o empecemos a diagramar cómo nosotros podemos confeccionar algún tipo de documento, dígase tipo historia de usuario. ¿Ya? La historia de usuario la hemos visto, hemos analizado en todas las clases anteriores cómo deberían ser. Ahora vamos a escribir algunas, hemos pasado a la materia, ahora nos vamos a ir puntualmente a crear una historia de usuario. ¿Ya? ¿Ya? Bien, entonces vamos a empezar directamente. Ojo, insisto, puede ser un documento tal cual como el que estamos viendo acá. Incluso podríamos hacerlo en Excel por hojas, pero ¿cuál es la idea? Hacerlo en Word, una cosa que sea lo más simple posible, en donde nosotros podemos definir, por ejemplo, yo voy a insertar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una tabla, ¿ya? En donde voy a definir la tabla, que va a ser de 7 dejémosla de 7, no, solamente de 7. Ojo, en donde yo voy así a una cosa puntual, voy a agrandar un poco el menú para que se vea mejor, y lo voy a agrandar también acá para que se aprecie mejor. Ya, ahí yo creo que está bastante bien. En donde yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir esta primera, en donde yo, por ejemplo, puedo ir a donde era el diseño. Hay un lapicito en alguna parte, aquí está, dibujar tabla, en donde voy a sacarlo así, ya, y ahora sí voy a dibujar tabla. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer puntualmente es dividir, por ejemplo, aquí arriba, más o menos por ahí, hasta ahí, pero una a ese y esos dos, ¿sí? Yo creo que por ahí está. Fíjense, no es más que eso. Y aquí vamos a empezar a crear el elemento. ¿En qué sentido crear el elemento? Le vamos a dar, ahora yo me voy al inicio y voy a apretar escape para que salga ahí. En donde acá, por ejemplo, yo lo primero que voy a dar es decirle, voy a darle un número, 2 puntos, y aquí voy a pedirle que me ingrese algún tipo de número, dígase nomenclatura. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un código de orden, por ejemplo, hacerles la historia 01, por darle un número, ¿ya? En donde aquí, por ejemplo, le voy a dar un usuario. ¿Quién va a ser? Por ejemplo, y aquí le voy a colocar 2 puntitos, cliente, vendedor, comercial, le doy un nombre de usuario. ¿Qué usuario puntual dentro del sistema? Para ver qué perfiles va a tener. Y de aquí, nombre de la historia.
coloquémosle de la historia para que te quede claro, de la historia, en donde le vamos a esta historia le vamos a dar un nombre, ¿ya? Le damos un nombre a esta historia en donde, por ejemplo, decimos que cambiar dirección del cliente. La funcionalidad de cambiar la dirección del cliente. Solamente eso. Prioridad. ¿Qué tipo de prioridad va a tener? Aquí es donde nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en la nomenclatura, porque generalmente esta cuestión podemos dejarla como alta, medio o baja, ¿ya? Nosotros aquí podemos definir así como alta, ¿ya? Luego en el desarrollo o durante el desarrollo de esta actividad, por decirlo de alguna manera, yo también puedo dejarlo como alta, medio, baja. Ojo, en ocasiones estas las dejan, incluso las dejan así, para que quede un poquito más claro. En donde esto lo dejan ahí abajito, ¿ya? Lo mismo para el desarrollo, la prueba del regidor, por ejemplo, le puedo decir que es baja, porque no es de gran riesgo, ¿ya? Los puntos estimados. ¿A qué se refiere con los puntos estimados? ¿Cuántos puntos va a tocar, por decirlo de alguna manera? ¿Ya? Ojo, aquí arriba no es que todos ellos hagan el cambio de dirección del cliente, pero podría ser que más de uno, así como está ahí, que usuarios van a tener acceso, sí, yo podría nombrar a más de uno. Generalmente va uno. Después, ¿por qué? Porque son historias distintas, después se pueden repetir. ¿Se entiende? Pero generalmente va uno. Yo ahí nombré más de uno para que quede claro cuántos pueden ser. ¿Ya? Aquí insisto, la estimación de puntos, cuántos puntos debería tocar. Por eso se hace una estimación de cuántos puntos deberían tener. No es que tenga un puntaje. ¿Ya? Vamos a colocarle que por ejemplo va a tocar 2 puntos. Y acá en la iteración asignada, como ustedes recuerdan, nosotros estamos trabajando con iteraciones, ¿ya? O sprint, dependiendo de la metodología que estemos trabajando, pero básicamente en qué iteración va a ser asignado esto, en donde yo puedo decirle, por ejemplo, que se va a tocar en la primera, la segunda, la tercera, en la quinta, en la quinta iteración, para ver cuánto tiempo necesita y para ver cuándo va a ser implementado. O sea, yo por ejemplo lo voy a colocar en la iteración número 5, ¿ya? Después digo qué programador lo va a hacer, qué personaje particular va a hacer eso. Y ahí yo puedo decir, incluso voy a agrandar un poquito más esto ahí, por ahí sí. Vamos a tirar esto un poco más abajo. ¿Ya? Insisto, el programador asignado es qué personaje va a ser el que, o, ojo, programador asignado o programador responsable, cualquiera de las dos. Cualquiera de los dos formatos sirve. Y ahí nosotros colocamos el nombre, por ejemplo, seleccionamos Zetalville. Él va a hacer la pega. Listo. Y después viene, por eso mismo espacio, una descripción. ¿Qué viene en la descripción? Básicamente, ¿qué es lo que quieren hacer?
¿Ya? Eso, cambiar de la dirección del cliente donde se le enviará el pedido. Así de simple y escueto, con eso nosotros nos queda claro qué es lo que quiere hacer y por qué. ¿Ya? Y, y la validación. ¿Ya? En donde aquí, ¿cuál es la validación? Es decir, por ejemplo, vamos a dejarlo con él, solamente con el cliente para que quede claro. Esto lo voy a dejar así como en rojo. Para que, no, lo voy a eliminar. Total, ustedes ya me han haber entendido. ¿Cuál es la idea? Aquí donde dice validación, ¿ya? Aquí donde dice validación, nosotros lo que vamos a colocar es ¿por qué? Por ejemplo, el cliente, para realizar para, eh, ya. A ver, escribí súper bien cliente. Fíjense, ahí está. Ya tenemos una historia de usuario particular o digámoslo individual. Donde, por ejemplo, podríamos, por decirlo de alguna manera, dejarlo negrito para que se note cuál es el texto que se ingresó y cuál es el texto propio del formulario que debería llenarse. Porque esto debería llenarlo, insisto. Esto no es que el usuario o la historia de usuario la vaya a llenar directamente el usuario. La historia la llena bajo una supervisión de alguien que vaya a hacer esa captura de, digámoslo, de ese requerimiento particular. ¿Ya? Por ende, el cómo se escribe y el cómo se valida, básicamente es preguntándole directamente al, en este caso, por ejemplo, el cliente, si que el cliente va a hacer esa validación, se pregunta a quién está apuntada directamente este elemento. En ocasiones, es cierto, a quién está apuntado esto. En ocasiones a esta cuestión también se le agrega el nombre de a quién se le hizo la captura o a quién se le hizo la, quién ingresó a la historia. ¿En qué sentido? No en el sentido de que, por ejemplo, no programador, sino que en el sentido de que el nombre de la historia es cambia el cliente, pero quién, a quién se le interrogó, a quién se le preguntó sobre esto, ¿para qué? Para poder hacerle la consulta completa, si es que hay que volver a preguntar o si algo no cuadra con respecto a qué debería estarse planteando, ¿ya? Por ejemplo, eso, inserto una fila de abajo y le coloco como le colocamos el nombre de nombre de quien entregó el requerimiento o el nombre de ahí está, el nombre de quien sostuvo el requerimiento. De aquí, por ejemplo, podemos decir el nombre de la persona particular, cómo se llama. Cuestión de poder comunicarse con él y decir, por ejemplo, ¿ya? Y con eso nosotros ya tenemos claro
a quién puntualmente dentro de la empresa, eh, como, como usuario, se le tiene que preguntar si es que la historia no está clara o si es que una parte de esto no está cuadrando con respecto a lo que se necesita. ¿Ya? Puntualmente eso. Yo creo que hasta ahí, insisto, está bastante claro. ¿Ninguna duda? Perfecto. Entonces continuamos. Insisto, esta es la historia de usuario. En base, insisto, a esta historia de usuario, nosotros lo que tenemos que, insisto, aquí nosotros en ocasiones, como cuando se está haciendo el levantamiento, esto, ¿ya? La iteración no queda definida desde un comienzo. No es que yo diga en tal iteración va a ir a esta parte, no. Yo veo todo, después tomo toda la historia de usuario y en base a esa historia de usuario yo construyo después mi planificación. De ahí vamos a ir a eso. Estamos haciendo esta parte primero. La parte de la historia de usuario, que yo creo que es lo más importante. Porque ahí nosotros vamos viendo qué cosas se hacen. Insisto, el nombre de quien se obtuvo el requerimiento es optativo. ¿En qué sentido? Bueno, aquí la estructura completa es optativa. Yo estoy dando un formato muy a criterio mío y quiero que ustedes insisto, lo vean en caso de que por alguna necesidad tengan que implementarlo, tengan un poco una noción de cómo debería ser. ¿Ya? Es básicamente eso. ¿Ya? Vamos a ir a la segunda parte, que vendría siendo, insisto, la prueba con respecto a esto. Porque ahí es donde nosotros tenemos que ver qué cosas entran. Para nosotros desarrollar la prueba es básicamente lo mismo, en donde nosotros nos fijamos, por ejemplo, a qué número de historia puntualmente se va a atacar o se va a implementar. Dame un segundito, a ver. ¿Dónde tenía? Ah, acá está. Ya. Entonces vamos, insisto, este va a ser, voy a colocarle un título por lo menos. Control Z. Eso es lo que quería, poder dejarle por lo menos un espacio que diga título, así, darle algún tipo de título por ahí. Entonces va a ser la historia de usuario, ya, y aquí vamos a agregar abajo básicamente la prueba de usuario. Recuerden que la prueba eh,
de la historia de usuario, por detrás, ¿ya? Que va a ir exactamente detrás, ¿ya? En donde nosotros qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que agregar con respecto a esta cuestión, en donde nosotros lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, es definir a qué prueba eh, está asociada. Un segundito, ¿dónde está eso? Ya, o sea, lo primero que tenemos que definir acá es, y vamos a construir nuevamente una tablita, pero esta cuestión va a ser un poco más simple. Voy a insertar una tabla de... Sí, yo creo que ahí está bien. Después le vamos agregando cosas. En donde primero, yo lo primero que insisto, lo primero que le doy es la historia asociada. Ojo, la historia asociada no debería ir como nombre, porque supuestamente siempre va al reverso de la historia. Pero de todas maneras le vamos a colocar porque en ocasiones puede ser una hoja aparte y podemos corchetear o hacer cualquier tipo de cuestiones en la parte práctica analógicamente hablando, ¿ya? Y para que el papel no se nos pierda. No, yo diría historia asociada, ¿ya? Por ejemplo, para este caso hablamos de la 01, así que déjenme cambiar, así que le coloco 01, ¿ya? Estamos claros quién va a ser y todo lo que está aquí arriba, así que no deberíamos sufrir más. Aquí donde este empieza y aquí es donde nosotros empezamos a decir. Aquí es donde nosotros, insisto, tenemos que empezar a buscar eh, las pruebas en donde nosotros tenemos que tener claro, y nosotros dimos ya cómo iba a ser la prueba, en donde nosotros describimos las condiciones de entrada, es decir, qué condiciones deberían estar asociándose a esto. Si por ejemplo yo debería estar el debería estar con un usuario logueado, decían qué condiciones tenía que estar con un usuario logueado y con un pedido seleccionado para editar su dirección de entrega. Súper simple, ¿se entiende? Ahí estamos definiendo, si estamos definiendo qué es lo que debería tener una condición, la condición de entrada, en el sentido de que qué debería tener o qué debería estar mostrando, ¿ya? Primero una condición asociada, después una condición de entrada, después sí, después de eso lo que debería hacer es definir datos de entrada, en donde define se ingresará por separado los siguientes datos, ¿ya? Y donde puede ser solo uno como pueden ser más. Aquí lo vamos a definir, es más de uno, ¿ya? Donde voy a definir, por ejemplo, se ingresarán, yo creo que se ingresarán, ¿sí? Creo que está acento está de más. Se ingresarán por separar los siguientes datos: calle, número de la casa, el número de la propiedad
y por ejemplo código postal, en donde estamos claros que tengo la calle y esos dos son de tipo numérico. Entonces después lo que yo tengo que hacer o integrar, por decirlo de alguna manera, me agrego una, creo que es aquí, es ahí sí. Aquí lo que tengo que agregar es cómo se va a validar primero los datos de entrada y la salida, o datos de salida, ¿cierto? Ah, esos son los datos de salida. En true, o sea, en el caso que haya sido verdadero o positivo, en el caso que sea positivo, que se haya efectuado, se entrega un mensaje de alerta de datos, de datos actualizados. Se alerta de que los datos han de manera exitosa. ¿Ya? Negativo, es decir, la cuestión no se realizó bien, se entregará un mensaje de alerta se entregará un mensaje de alerta que los datos que han sido ingresados, ¿ya? Ingresados no cumplen con las condiciones mínimas para actualizar para actualizar los datos, o para ser actualizados mejor, para ser actualizados. ¿Se entiende? Va a llegar un mensaje de alerta diciendo que no se puede actualizar porque no cumple con la normativa mínima. Y ahí tengo, insisto, como dato de salida, si es que es positivo, es decir, si es que cumplió, o si es que no cumplió. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se entiende? Ya tengo las dos partes. ¿Qué me está faltando ahora? Datos a aprobar. Creo que es con B. ¿Corta aprobar? Datos a aprobar. ¿No? Sí, con B está bien. Datos a aprobar. Y aquí lo que hago es armar, literalmente aquí lo que hago es armar un listado de los datos que voy a aprobar, que son calle, número de propiedad y código postal. Así de simple. En donde yo coloco calle, número, y
calle, número y código postal. Insisto, esto es por darle datos, unos datos, no sé si cualquiera, pero por darle los datos, unos datos para poder trabajar con ellos. Y aquí yo empiezo simplemente a agregar los datos. Por ejemplo, la calle tiene que tener, y yo voy dando elementos que voy a probar. Insisto, pueden ser unos 5, 10, 20, 30, 50, dependiendo de la cantidad de elementos que yo vaya a probar. Ya teniendo, por ejemplo, un buen caso que es, por ejemplo, para nosotros, uno sur. Ya, ya. En donde, ahí, por ejemplo, le coloco un número cualquiera, el número 50 y el código postal, por dar, insisto, esto es por dar un caso, eh, creo que es 31, por ahí. Sé que estos dos son numéricos. Ah, me estaba faltando algo. Pero aquí yo me mandé cuando reporté un buque, efectivamente me está faltando algo. Echarlo un poquito para atrás, este también. ¿Qué es lo que me está faltando? Me está faltando este, me está faltando qué resultado me va a dar, si es positivo o negativo. Eso es lo que me está faltando. Y ahí lo dejamos un poquito. Y este insecto, control Z, hago más la manito entonces, resultado. Esto es donde podría haber sido mejor haciéndolo de otra manera. Ahí, insisto, ahí se ve más bonito. Y yo lo único que tendría que colocarle acá abajo, por ejemplo, que ese resultado debería ser positivo. Lo mismo debería ser, por ejemplo, 20 Oriente, también va a ser positivo. Ahora empecemos a variarlo y empecemos a colocarle cuestiones que deberían arrojar, insisto, valores por valores negativos, o sea que no cumpla. Eso es fatal, porque incluso podríamos llegar a marcarlo si que quisiéramos para ver qué parte está dando mal, que es ese. ¿Ya?
Esos son los casos, insisto, puntuales que son malos. ¿Por qué? Porque estamos hablando que le estoy poniendo una cuestión que es solo número, le estoy poniendo texto. Incluso, insisto, pudiendo hacerlo así, o solamente subrayando cuál es el dato malo. Es decir, yo simplemente le digo que van a quedar subrayados, listo. El hecho de ponerlo que sea con rojo, marcarlo, de marcarlo de alguna manera, lo único que nos va diciendo es dejando en claro cuál es el dato erróneo y por qué. ¿Ya? Incluso algunos llegan a ver el listado de errores o el listado de negativos más abajo para saber por qué se produce el error. Insisto, ya con esto lo que estamos logrando, insisto, que la prueba sea lo más detallada posible. ¿No? Yo estoy diciendo qué es lo que voy a hacer y esto es una prueba sobre todo de rendimiento, a ver cómo, o de funcionamiento, a ver cómo está implementándose de buena primera. ¿Ya? Si se fijan, no es nada de otro mundo. Primero definimos la historia de usuario y después definimos la prueba para esa historia de usuario. Insisto, ¿cómo se llama? La programación de la iteración puede ir después, no necesariamente de inmediato, así como la prioridad incluso podría cambiar al momento de verla. Yo creo que una prioridad alta, ¿por qué? Porque estamos hablando de una funcionalidad que va a ver un cliente, así que para el cliente tiene que ser necesariamente alto. El riesgo en el desarrollo es bajo porque es digámoslo, una funcionalidad pequeña. ¿Se entiende? Si se fijan, no es nada complejo, no es nada de otro mundo, es bastante simple y es solamente desarrollar en virtud de lo que yo quiero hacer. Porque ahí incluso estoy diciendo qué datos voy a ocupar. En la calle, el número de la propiedad, dígase, no sé, 2 Sur 1250. Esa es la calle, 2 Sur, el número 1250, el número de la propiedad, para saber cuál es. Y el código postal es un número, insisto, en el formato en el que está ahí. Pueden ser, voy a variar un poco, pero básicamente en ese formato. ¿Ya? Con eso nosotros tenemos un listado de datos a probar sabiendo cuál va a ser el resultado, si hay que hacer positivo o negativo. En ambos casos nos va a arrojar una alerta. Se actualizó con éxito o los datos ingresados no cumplen condiciones mínimas para ser actualizados. Y no hace nada. Esa es la idea. Ahí estamos generando estos dos elementos y estamos generando estos dos formatos de cambio. ¿Ya? ¿Dudas? No, ninguna. Perfecto. ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, insisto, aquí estamos viendo, insisto, la historia asociada y estamos viendo el plan de prueba. Hasta ahí, insisto, yo creo que estamos medianamente bien. ¿Qué es lo que nos estaría faltando? Insisto, ¿qué es lo que nos estaría faltando con respecto a esto? Y aquí es donde tenemos que irnos a nuestro Excel, en donde nosotros tenemos que ver nuestra historia de usuario. ¿Qué es lo importante? Y insisto, estos son formatos los cuales yo les estoy sugiriendo, no son formatos los cuales estén estandarizados en alguna parte. Se trabaja muy, en ese sentido trabaja muy a lo compadre en la generación de información. Yo estoy tratando de mostrarles lo más estándar posible, algunos tienen más, otros tienen menos datos. ¿Ya?
Pero nosotros, por ejemplo, ¿qué nos importa con respecto a esto? El número, y ojo, y en ocasiones el nombre de la historia, para saber a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, voy a Excel, y yo lo que tengo que hacer ahora en Excel propiamente tal, voy a agrandarlo también un poquito para que se vea mejor. Voy a, un poquito más abajo, voy a generar un listado de historias de usuario. Ya, en donde aquí yo al principio, por ejemplo, voy a colocar aquí el número de la historia. El número de la historia. Al lado voy a dejar el nombre para tener una descripción. El nombre de la historia. Le voy a colocar una la iteración, ya, y la prioridad. Fecha de entrega, es decir, supuestamente cuando se entregó, porque esto fue un seguimiento, ya, la fecha de entrega. Y denme un segundo. Esto es lo que nosotros deberíamos trabajar como un backlog en Scrum, o un Product Owner. No, Product Owner no. Siempre se me olvida en XP. Tengo que ser bien honesto, siempre se me olvida. Déjenme buscarlo de nuevo. En XP. Uy, ¿dónde lo dejé? Siempre se me olvida cómo se llaman en XP. Puntualmente en XP, en donde nosotros siempre tenemos el listado de historias de usuarios y nosotros los vamos modificando, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la idea de cuando estamos hablando de la historia de usuario? Ay, se me olvida cómo se llama la cuestión. El plain release. Ya, incluso lo voy a anotar aquí para que en XP o Extreme Programmation se llama release plain, y en Scrum creo que fue en este. El Product Backlog, ¿cierto? El Product Backlog. Así se llaman en cada uno, ojo, así lo llamamos en cada uno de estos dos elementos. Yo lo estoy dejando ahí única y exclusivamente para que ustedes vean más o menos a qué nos estamos refiriendo. Ahí sí. ¿Ya? Que si se fijan, insisto, son dos elementos en particular. Nosotros lo que tenemos que tener claro es básicamente qué número va a tener, cómo se va a llamar, en qué iteración va a estar, qué prioridad va a tener, qué fecha de entrega va a tener. Ojo, esa generalmente va a ser en base a la iteración, porque en base a la iteración o en base al sprint, como quieren llamarlo, dependiendo de cuál de los dos estén ocupando. Ojo, estamos tomando como base esos dos. Hay más, pero casi todos trabajan de manera similar. Actualmente casi todos trabajan en iteraciones, y esas iteraciones son todas incrementales, ¿ya? Entonces lo que nosotros nos compete cuando estamos hablando de esto, cuando estamos trabajando, es poder, por ejemplo, ver la anterior, en donde digo que es el número 1, ¿cierto? Además digo que va a ser, se va a llamar
cambiar la dirección del cliente, ¿cierto? Vamos a tirarle un poquito más. Aquí nosotros cuando lo estamos generando podemos decir, por ejemplo, esto vamos a dejar en la iteración número 2. Y aquí decimos, por ejemplo, que va a ser alta, y podemos darle, insisto, una fecha de entrega. ¿Ya? Coloquemos un listado de actividades suponiendo, lo cual no, insisto, nos pueda generar algún tipo de, por decirlo de alguna manera, carta GAN. ¿En qué sentido? Por ejemplo, voy a colocar la 02, el ingreso del cliente nuevo, cliente. El ingreso del cliente nuevo. Esto lo vamos a dejar para la iteración número 1. Uy, eso no es lo que quería. Ya sé lo que pasó. Eso. La iteración número 1 y va a ser de alta. La 3. Primero el número. Ya. Voy a crear unos cuantos más, sobre todo con respecto al producto. Vamos a hacer el 6, 7 y 8, en donde voy a crear productos. Dejémoslo ahí con eso, en donde dejamos, por ejemplo, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, y voy a agregar acá el 11, el 12 y el 13, en donde voy a colocar pulsar pedido. Yo creo que por ahí está más o menos bien, y los juntamos, por ejemplo, con todos los que tenemos de ahí arriba, en donde nosotros a todo esto yo los voy a dejar como alta, porque son como bien fundamentales dentro de cualquier cosa, habiendo algunas cuestiones que son de prioridad un poco más baja, pero dejémoslos todos en alta sin ningún problema, en donde, ojo, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Si se fijan, los tenemos agrupados por sprint o por iteración, en donde yo, por ejemplo, podría decir que la iteración número 1 va a comenzar, y vamos a hacer que esta iteración dure cierta cantidad de tiempo, en donde yo, por ejemplo, si estamos hoy día a 30, tomémosla, por ejemplo, a partir del 4 de enero. Digamos que esta va a ser desde el 4 hasta el día 10 de enero, o sea,
yo tomo el 04, el 01 del 2021, ¿ya? Ahí me van a mandar un cóndoro porque le voy a colocar fecha de inicio. Inicio dentro de lo que es la programación, insisto, fecha de inicio, y en donde nosotros tenemos que tener claro cuándo va a terminar, que para este caso va a ser el día 11 del 01 del 2021, y ahí estamos hablando de cuánto va a durar puntualmente este sprint o esta iteración, que son esos tres, en donde nosotros, insisto, podríamos dejar para posterior, es decir, para el día 12 del 01 del 2021, y le damos también una semana, o sea, del 12 al no llamando cuando tendría que ser hasta el 10, y está del 11, así que 11, y esta la dejamos del día 10. Ojo, dándole una semana, haciendo un sprint bien cortito, no extensivo, no muy largo, lo dejamos cortito, ya, que insisto, podría ser una muy buena alternativa, y listo, dejando ese del 11, se me olvidó cuando debía terminar, el 17, o sea, yo aquí le coloco 17 del 01 del 2021, y con eso le estoy dando una semana de corrido, ojo, una semana de corrido, la misma, ¿cierto? Esta misma la cual deberíamos dejar para la actividad número 2, que vendría siendo esta, ya, y con eso estamos completando las actividades, e incluso después pudiendo ordenarlas por fecha de inicio y fecha de término. ¿Cuál es el pero? Con eso es lo que estamos haciendo, y esto viene a ser nuestro ¿cómo le dan un nombre particular dentro del programa que se llama, este es el plan de seguimiento de los entregables, donde nosotros vamos viendo cómo van quedando los entregables y cada cuántas fechas o cada cuánto tiempo deberían ser. Con eso nosotros estamos dando fecha, dando inicio y término, pero lo que es lo que tenemos que tener claro cuando estamos hablando de este tipo de entregables, nosotros tenemos que ir definiendo, teniendo más o menos claro que a lo mejor podemos proyectar una o dos iteraciones, pero no la siguiente, porque después hay que volver a ponerse de acuerdo. Por ende, por ejemplo, la 3 y la 4 la dejamos pendiente y dejamos estas dos proyectadas, cosa de que si hay que correr fechas se puedan correr sin ningún problema, y por ejemplo poder generar algún tipo de carta Gantt hacia adelante. ¿Se entiende? Todo esto va de la mano, si se fijan, todo lo tenemos de la mano, en donde tenemos nuestra historia de usuario, cómo se crea nuestra historia de usuario, cómo creamos las pruebas, ¿ya? Para que se pueda implementar el test, para que se puedan hacer los tests puntualmente. ¿Se entiende? Y después simplemente con eso nosotros podemos elaborar nuestras historias, es decir, nuestro plan de seguimiento de entregable, su pleno release o nuestro product backlog, como se hace en Scrum, ¿ya? Insisto, cualquiera de esas dos es lo suficientemente válida. Ay, y le puse, por eso lo veía tan raro. Es Scrum, ahí sí. ¿Ya? Con eso, insisto, con eso ya tenemos lo suficientemente claro cómo se implementan estas dos herramientas. Espero que les haya quedado claro, chicos. Insisto, el qué agregar, qué poner y qué sacar depende mucho de nosotros lo que tengamos. Fíjense, aquí siempre se trabaja, cuando estamos trabajando de esta manera, con las historias de usuario. Esas son las que nos dan generalmente la pauta de qué es lo que hay que hacer. Hay que priorizarlas y agruparlas, ¿se entiende? Por ejemplo, si hay un cambio de dirección de cliente, ver cuántos cambios de dirección de cliente van a haber en todo el sistema y ver cuáles son los que van a hacer para una cosa, dígase,
para el registro del cliente y otros son, por ejemplo, en este caso, para el registro de pedido. Porque como nosotros lo señalamos, fue para un registro de pedido, es decir, donde yo quiero que me lo entreguen, que es una dirección de entrega. Pero podría estar la dirección física del cliente y el cliente lo está pidiendo para que se lo entreguen en otra parte. Y podría haber una dualidad de direcciones. ¿Se entiende ese tipo de cosas? Hay que barajarla y ver cómo deberían quedar. Ya. Yo creo que hasta aquí, por hoy ha sido suficiente, chicos. Nos vemos en la próxima clase.